Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer del Santo Sábado, 25 de octubre. Después de haber estado este santo día en una comunión especial con nuestro Creador y Redentor, después de estar en su casa, en el templo, cantando alabanzas, aprendiendo a través de la escuela sabática, escuchando palabra de Dios y compartiendo con los hermanos, saliendo a llevar revistas, hacer visitación en la tarde. Estamos nuevamente ya por despedir este santo sábado para iniciar una nueva semana, donde estudiaremos la lección número 5, la cual se titula Dios pelea por ustedes. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos por su infinita gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque nos rescató de la esclavitud del pecado para traernos y ser parte de su pueblo, de su ejército. Perdónenos, Señor, y siga trabajando en la vida, en el carácter de cada uno de nosotros, para que podamos reflejarle mientras usted nos regresa. Todo lo suplicamos sin merecer nada, Señor. Solamente lo suplicamos por el único que tiene mérito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios pelea por ustedes. Vemos aquí que Dios ofrece al pueblo de Israel todo el territorio de Canaán. En ese territorio no está vacío, está ocupado por diferentes reyes. Hay gente muy alta, pero todos son guerreros. Y ese territorio Dios lo prometió al pueblo de Israel. Ha llegado la hora. El tiempo de gracia terminó para los cananeos, pues decidieron ellos ser hombres que no adoraban al verdadero Dios, hombres, gente cruel. Y desde que nacían los iban educando con los diferentes dioses, hombres despiadados. Así es de que Dios dijo: ya terminó. Les he dado suficiente tiempo. Ahora ya pueden ustedes entrar y yo pelearé por ustedes las batallas. Iré delante de ustedes
y entregaré todo este territorio. Así fue. Y por eso dice el versículo de memoria: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por los israelitas. Vemos aquí 31 reyes en total fue que destruyó Josué con toda su gente, con todos sus ejércitos, dice. Los destruyó sin dejar ni uno con vida. Los reyes eran muertos por Josué. Y en total, dice, fueron 31 reyes. Entre los nombres está Adonisedec, rey de Jerusalén; Joram, rey de Hebrón; Pideham, rey de Jarmut; Jafia, rey de Laquis; Debir, rey de Ecrón; Jabín, rey de Azor; Jobab, rey de Madón. Y así, muchos reyes, pero todos ellos eran idólatras y hacían pues cosas que no eran agradables al verdadero Dios. Y todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez. Fíjese cómo inició la guerra en esa zona. Todos estos reyes, comandados por Adonisedec, rey de Jerusalén, él era el cabecilla. Cuando los gabaonitas hicieron la paz con Israel, los de Gabaón eran parte de todo ese grupo, pero ellos fueron inteligentes y decidieron hacer las paces con Israel. Y ya hemos estudiado que al tercer día se dio cuenta de Israel, pero ya había jurado por Dios. Así es de que los dejaron de aguateros y leñadores. Pero cuando los otros reyes se dieron cuenta, decidieron destruirlos. Pero los de Gabaón pidieron ayuda a Israel. Dios le dijo a Josué: sube. Y desde allí comenzó a arrasar con todos los reyes de toda esa región, y fue siendo tomada toda la tierra, hasta que le dijo: repártelo. Y así repartió a las 9 tribus y media la parte que todavía no había sido entregada, porque ya Moisés había entregado a 2 tribus y media parte del territorio. Así es de que aquí estudiaremos acerca de las batallas, las guerras que tuvo el pueblo de Israel. Pero Israel no tenía bajas, porque quien peleaba por ellos era Jehová. Cuando llegaba ya el pueblo, ya solamente llegaba a tomar esa ciudad, ese territorio, porque entonces si ellos morían, si el pueblo de los guerreros de Israel morían, no iba a gozar de la tierra que Dios le había prometido, que fluía leche y miel. Dios peleaba
el ejército de Jehová, los ángeles, iban delante, peleando, limpiando y entregándola a Josué y a su pueblo. Pero nos cuesta a nosotros aceptar que Dios pelea, que Dios destruye. Lo que vemos acá, que Dios da a cada quien tiempo de buscarle, de arrepentirse, de enderezar su vida. Y Dios había dado tiempo a esos que habitaban la región de Canaán. Dios no quería destruirlos, porque si ellos hubiesen sido adoradores del verdadero Dios, Israel hubiese entrado allí y convivido conjuntamente con ellos. Pero como eran idólatras y malvados, no hubo oportunidad ya para ellos. Tuvieron que ser erradicados. Por eso es que Dios daba la orden que muriesen hasta los animales. Nosotros no comprendemos esas guerras santas. Decimos santas porque era Dios el que peleaba. Así es de que, como se mencionó la semana pasada, la cuestión de la guerra divina en el Antiguo Testamento es desconcertante, pero para abordarla es necesario comprender la cosmovisión del conflicto cósmico y analizar adecuadamente los datos bíblicos. El intérprete debe tener en cuenta al menos 4 aspectos al estudiar los relatos bíblicos. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Veamos. Primero, los lectores modernos suelen imponer su visión contemporánea de la guerra a las Escrituras. La guerra religiosa en la teocracia del Antiguo Testamento es única y debe interpretarse en consecuencia. En segundo lugar, también es necesario entender el contexto histórico de Canaán y su religión para comprender por qué sus habitantes estaban siendo expulsados de la tierra. Eso es muy importante. Su contexto histórico y su religión. En tercer lugar, nunca fue la intención de Dios exterminar a los habitantes de la tierra. Él tenía mejores planes para ellos. Sin embargo, debido a la persistencia en continuar la ruta de destrucción, Dios ejerció su papel de juez. Su naturaleza amorosa no puede permitir que el mal siga sin control. Y número 4, finalmente, al leer cualquier parte problemática del Antiguo Testamento, es imperativo prestar atención a la trayectoria de los propósitos de Dios para su pueblo y la humanidad. La guerra, con todas sus terribles secuelas, nunca fue parte del plan de Dios para este mundo.
Él está trabajando para restaurar la paz eterna en nuestro mundo y en el universo. Sin embargo, para lograrlo, necesita eliminar el mal de una vez por todas, no solo de una manera poderosa, sino también de una manera sabia. Estudiaremos mucho esta semana, como hemos estado estudiando con Josué para ser introducido a la Canaán terrenal y poseerla. Fue necesario destruir a toda esa gente porque ya en su corazón no había lugar para el Dios Jehová. No había. Así es de que, como dice aquí, el libro de Josué, dice la introducción, contiene algunas escenas inquietantes. Como cuando Dios dice, no dejes a nadie, niños, jóvenes, adultos, viejos, todos. Eso muchas veces nos pone a pensar, bueno, ¿por qué Dios permitió eso? Por eso es que tenemos que ver cuál era el comportamiento, cuál era la religión, cuáles eran las costumbres de los cananeos, para poder entender. Porque saben ustedes que en esa zona o en esa área, más adelante, vendría el Hijo de Dios. Allí vendría y entraría al templo de Dios. Que cuando Él vino ya también el mismo pueblo de Israel se había prostituido, adorando a otros dioses. Había una influencia tal en toda esa zona a la adoración a los falsos dioses. Y si son falsos dioses, ¿a quién se adora? Al enemigo. Por eso hasta la fecha de hoy, si usted ve, toda esa zona es un polvorín. Guerras que vienen desde esos entonces. Porque el enemigo, mirándolo cósmicamente, el enemigo quiere esa zona para mantener su reino. Pero Dios ha dicho que en esa área es que vendrá y se colocará la tierra nueva. La nueva Jerusalén estará allí. Dice que se hará un valle. El monte de los olivos se abrirá y se hará un hermoso valle donde llegará la nueva Jerusalén. Ahí estará lo que es el trono del Hijo de Dios. Y todos los redimidos estarán en toda la posesión de la tierra. Pero hay lucha cósmica y sigue. Y nosotros somos parte del ejército, ya sea de Cristo o del enemigo de Cristo.
tema de la guerra, como dice ahí, sigue diciendo la introducción, el tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe de alguna manera estar relacionado con su voluntad directa o indirectamente. Y como sigue diciendo, en consecuencia, la pregunta, ¿cómo puede Dios permitir estas cosas? Resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla librada en la historia humana. Un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. También vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese conflicto cósmico. Como sigue diciendo, esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen. Así es de que las guerras dirigidas por Dios tienen un propósito, también tienen sus límites en las cuales el pueblo de Dios no puede sobrepasar. La visión final de la paz, sigue diciendo allí, anunciada por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones de tales guerras. Todo eso. ¿Cómo son esas guerras? ¿Cuáles son las limitaciones en las cuales Josué y todos los del pueblo de Israel tenían que obedecer y cumplir? En aquel entonces, vamos a ver por lo menos 7 puntos. En el antiguo Israel no se permitía la existencia de un ejército profesional. Las batallas las libraban voluntarios. Un marcado contraste con las estructuras militares profesionalizadas de la antigüedad y de las que conocemos hoy. Así es de que el pueblo de Israel en el tiempo de Josué no tenía un ejército, pero eran voluntarios mayores de cierta edad que ya podían ir. Número 2, los soldados no recibían paga. Obedecían los mandatos de Dios en el contexto de pacto y no debían luchar por beneficio personal. En muchos casos, esto significaba que se les prohibía saquear o tomar botín. ¿Se recuerdan cuando hubo uno que tomó un lingote de oro, un manto babilónico? ¿Qué pasó? Tuvo que ser disciplinado, tuvo que ser hasta destruido, porque él había quebrantado los principios de la guerra. Número 3, la guerra santa solo podía librarse para la conquista o la defensa de la tierra prometida en ese momento histórico particular. Dios les había dicho de dónde hasta dónde iba a ser su territorio. Ese era el lugar que Dios les había dado
y esa es la única parte que tenían que conquistar. Siempre yendo Dios delante de ellos. Cuando ellos llegaron y completaron todo lo que Dios les había dado, ellos ya no avanzaron. Dios había puesto límites. Por eso la guerra santa solo podía librarse para la conquista o la defensa de la tierra prometida en ese momento histórico particular. Después de la conquista, cualquier guerra de agresión estaba estrictamente prohibida. Israel estaba llamado a luchar por la tierra prometida en un contexto geográfico e histórico específico. Una vez que habían conquistado la tierra y consolidado su territorio, los israelitas no debían expandir las fronteras de la tierra prometida mediante la guerra. Dios no había llamado a su pueblo a convertirse en un imperio militar expandista. No. Número 4. El inicio de la Guerra Santa, considerada un acto divino, estuvo únicamente en manos de Dios y se llevó a cabo a través de sus profetas elegidos como Moisés o Josué. Y esto subraya que la guerra no era nunca una iniciativa humana, sino un deber sagrado. Punto número 5. La intervención de Dios en la Guerra Santa exigía una preparación espiritual que incluía el ayuno, la abstinencia sexual y otras formas de abnegación. La ceremonia de la circuncisión y la celebración de la Pascua, en el contexto de la renovación del pacto, formaban parte de esta preparación. Número 6. El israelita que violara cualquiera de estas reglas de la guerra santa se convertía en enemigo. Como la violación se castigaba con la muerte, la persona que la desafiara se convertiría en un herén, es decir, un hombre consagrado a la destrucción. Y la última, número 7. Finalmente, la intervención directa de Dios condujo a victorias decisivas y rápidas en el contexto de la Guerra Santa, en la que Israel mantuvo su fidelidad. Tenemos que comprender, entender acerca de Dios peleando por nosotros. Mire lo que dice el Consejo del Espíritu de Profecía. Las naciones paganas habían mirado con oprobio al Señor y a su pueblo, porque los hebreos no habían tomado posesión de Canaán, como lo esperaban. Se recuerdan que tuvieron que estar 40 años. Porque cuando Dios les dijo, posean, ellos no fueron. Y por eso estuvieron todavía 40 años. Y durante todo ese tiempo, los cananeos miraron de menos al Dios de Israel. Se burlaban del Dios de Israel. Por eso dice ahí, las naciones paganas habían mirado con oprobio al Señor y a su pueblo, porque los hebreos no habían tomado posesión de Canaán, como lo esperaban, poco después de haber abandonado Egipto. Sus enemigos se habían regocijado porque Israel había errado tanto tiempo en el desierto y habían declarado en son de burla que el Dios de los hebreos no podía introducirlos en la tierra prometida. Ahora, el Señor había manifestado señaladamente su poder y favor al abrir el Jordán ante su pueblo, y sus enemigos ya no podían tenerlos en oprobio. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 519. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán.
del todo las destruirás. De las ciudades de estos pueblos ninguna persona dejarás con vida, dice Deuteronomio capítulo 7, verso 2 y capítulo 20, verso 16. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán para desarrollarlo en una nación y un gobierno que fueran una manifestación de su reino en la tierra. No solo habían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera, sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes, la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel. Y ahora, la derrota de los reyes de Madián, Galaad y Basán había recalcado aún más que Jehová superaba a todos los dioses. Los juicios que cayeron sobre Israel a causa de su participación en los ritos abominables de Baal Peor habían demostrado cuán santo es el carácter de Jehová y cuánto aborrece la impureza. Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos y eran muchos los que, aunque se negaban a obedecerla, participaban de la convicción de Rahab de que Jehová, el Dios de Israel, era Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Como los antidiluvianos, los cananeos vivían solo para blasfemar contra el cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos del hombre. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 525. Así es de que, mis queridos hermanos, durante esta semana estudiaremos acerca de este guerrero, Dios peleando por nosotros, a favor de nosotros. Estamos nosotros siendo parte del ejército de Cristo. Estamos obedeciendo las reglas. Él nos ha dado 10 consejos a seguir. ¿Los estamos cumpliendo? Pongámonos en las manos de Jesús. Pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Pongámonos en las manos de los santos ángeles para ser guiados hacia la Canaán celestial. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.